que está generando un riesgo por elevación de costos en los procesos de producción internos si cumple con toda esta política arancelaria. Si no cumpliera, si amenaza y después retrocediera, igual está generando ruido y difiriendo decisiones de inversión. Y el otro gran riesgo es el resto del mundo, porque si acá comienza una política de retaliaciones y reacciones compensatorias de los demás países, bueno, corremos el riesgo de que el comercio internacional todo se vea afectado. Antes de comenzar, una sugerencia. Suscríbete ahora Play en el botón de suscripción o en el link debajo del video. Ahora sí, comencemos. Explícame qué está haciendo Trump en este momento. ¿Está aplicando las amenazas de suba aranceles que había hecho? Mira, la verdad es que, como todos sabemos porque lo vemos, Trump es bastante transparente. Está tomando decisiones sin una lógica, más bien en base a distintas lógicas. Claramente él ha acudido otra vez a los aranceles en frontera como instrumento después de que durante muchos años se habían abandonado. Pues calcula que en el mundo en 25 años el arancel promedio en frontera bajó de 15% a menos de 5%. Trump los trae de nuevo. Ahora los usa con distintas finalidades, porque se los impone a Colombia, México y Canadá como instrumento de negociación para lograr otras cosas, política migratoria o menos tráfico de fentanilo. Se los impone a China por razones geopolíticas. Se los anuncia a todo el mundo diciéndole voy a poner aranceles espejo porque ustedes no son recíprocos conmigo. La verdad es que Estados Unidos tiene arancel muy bajo, el resto del mundo tiene arancel muy alto, yo pago alto para entrar y ustedes pagan bajo para entrar en mi país, entonces voy a equiparar aranceles espejo. Anuncia aranceles contra productos de la Unión Europea, no se sabe muy bien por qué razón, y deja entrever que si algún país de la Unión Europea quisiera mejorar las condiciones de ingreso de productos americanos en la Unión Europea, estaría dispuesto a negociar. Yo creo que es bastante caótico el proceso por el cual está trayendo los aranceles a la mesa. Incluso en muchos casos son anuncios que todavía no ha concretado, los anuncia mucho antes de ponerlos en práctica. Yo creo que está realmente acudiendo a un instrumento muy riesgoso. Estados Unidos es la economía más importadora del mundo, entre bienes y servicios importa 4 billones de dólares. Depende muchísimo de tecnología importada, de servicios importados, de insumos y bienes intermedios, de bienes de consumo. Y claramente afecta las condiciones de operación de las empresas. Estados Unidos es el mayor inversor, el mayor receptor de inversión extranjera directa del mundo. Hay un montón de empresas extranjeras. Hay 10 billones de dólares de inversión extranjera directa dentro de Estados Unidos, de empresas que vinieron a operar en Estados Unidos asumiendo que las fronteras son fluidas. De modo que yo creo que está generando un riesgo por elevación de costos en los procesos de producción internos si cumple con toda esta política arancelaria. Si no cumpliera, si amenaza y después retrocediera, igual está generando ruido y difiriendo decisiones de inversión. Y el otro gran riesgo es el resto del mundo, porque si acá comienza una política de retaliaciones y reacciones compensatorias de los demás países, bueno, corremos el riesgo de que el comercio internacional todo se vea afectado. El año pasado, en el año 2024, el mundo llegó al récord histórico de comercio internacional, sumando todos los países del mundo, 33 billones de dólares según UNTAD. Bueno, el comercio internacional está concentrado en unos pocos países. 20 países hacen la mitad del comercio internacional. Si empieza una guerra arancelaria entre ellos, bueno, podemos tener una afección en el comercio internacional que termine impactando mucho en la economía global. Mirá la respuesta de Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, ¿no? Tengo entendido que también China anunció suba aranceles para la importación de soja desde Estados Unidos, que es el principal productor mundial. Pero a ver lo que decía Claudia Sheinbaum, que está poniendo un discurso nacionalista, ¿no? A enfrentar juntos este desafío, a mantenernos con unidad. Reitero, es tiempo de la defensa de México y su soberanía. Debemos estar atentos y tener tranquilidad, cabeza fría. Es muy fuerte y poderoso nuestro pueblo y nuestra bendita nación. Convoco a las y los mexicanos a una asamblea informativa en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo
a las 12 del día para compartirles las acciones que emprenderemos y entre todos afrontar juntos este desafío. Orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano. Y estoy segura que juntas y juntos saldremos adelante. Bueno, tiene un tono muy calmado Claudia Sheinbaum, la presidenta de izquierda de México. Claramente le da una oportunidad, me imagino va a ser una asamblea multitudinaria, una congregación multitudinaria. Le da la oportunidad de, bueno, también de enhebrar los discursos nacionales de cada país, ¿no? Para México, obviamente, eso es algo histórico, ¿no? Cuando Estados Unidos genera alguna reacción con México, bueno, ahí hay un abroquelamiento detrás de la dirigencia política mexicana, ¿no? Claramente, pensemos que el 70% de las exportaciones de México van a los Estados Unidos. Entonces, claro, ahí tenemos un problema. México tiene un problema muy serio. Ahí no hay solo una afección del comercio internacional aislado, sino de toda la economía mexicana. Y probablemente todo el flujo de inversión extranjera que recibe México, dirigido a producir en México para abastecer a los Estados Unidos, se vea muy afectado. En los últimos años, después de la primera presidencia de Trump, se produjo un fenómeno muy interesante, que es que hubo muchísima sustitución de importaciones en los Estados Unidos que antes venían de China, por las sanciones contra China, que empezaron a venir desde México. Sea por triangulación, está probado que hubo triangulación, o por directamente instalación de pasos productivos en las cadenas de valor en México. Bueno, todo eso para México cambia y esto es una catástrofe. Por lo tanto, yo creo que México está en problemas. De todos los países del mundo afectados, México es el más afectado. Hay un dicho, ¿no? Hay un dicho mexicano, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Es un poco el dicho habitual. Yo me acuerdo que contaba un secretario de Hacienda de Sarina de Gortari, que era un gobierno neoliberal en los 90, que después fue echado por corrupción, ¿no? Que contaba que el secretario del Tesoro norteamericano los había presionado para privatizar Pemex, que es la petrolera mexicana, ¿no? Directamente pasar todo control privado. Y que este secretario de Hacienda, no recuerdo el nombre, es muy conocido, PhD, eran todos escuela de Chicago y demás. Este secretario de Hacienda, liberal y demás, le dice, bueno, nosotros hacemos eso y ustedes le sacan el águila al escudo de los Estados Unidos. Entonces, como dándole la señal que hay cosas que aún el gobierno más liberal mexicano no está dispuesto a avanzar, ¿no? Que hay toda una cuestión de nacionalismo muy grande en esos países, más allá de, como vos contás, dependen económicamente totalmente de Estados Unidos. Efectivamente, México redefinió su modelo productivo desde que se firmó lo que se llamaba NAFTA, que es el acuerdo de libre comercio entre Canadá, México y los Estados Unidos. Le generó no pocos beneficios, mucha inversión extranjera directa, mucha internacionalidad de la economía, muchos puestos de trabajo de altísima calificación para abastecer a los Estados Unidos. Y todo esto ahora está en riesgo. La verdad es que la posición de Claudia Sheinbaum es compleja porque por más gente que convoque en la Plaza del Zócalo para protestar, no me imagino que pueda cambiar la decisión de Donald Trump de poner aranceles. Lo que sigue bajo muy poca claridad, porque Trump es muy discrecional, es, bueno, ¿cuál es el objeto de los aranceles de Trump? Porque primero dijo, pongo aranceles contra México para detener el ingreso de inmigrantes ilegales o de fentanilo. Incluso postergó por un mes esos aranceles y ahora los vuelve a poner. Entonces Trump está detrás del proteccionismo, del arancel como instrumento negociatorio para buscar otros objetivos, inmigración, geopolítica en el caso de China, o simplemente es un ombliguismo económico que está poniendo en marcha, que déjame decirte también, más allá de México, la verdad es que si Estados Unidos pone en marcha una política de mucho cierre, cosa que yo creo que finalmente probablemente no llegue tan a mayores, pero si lo hiciera realmente se va a perjudicar mucho. Estados Unidos es una economía que depende muchísimo del resto del mundo. Ahora, Marcelo, y en este contexto, digamos, ¿qué tendría que
qué rol o qué papel, qué tenemos que hacer nosotros como país. Digamos, ¿qué tendría que hacer Milei frente a esto que está ocurriendo? Digamos, que hoy provoca, digamos, caída en los mercados, pero como una visión de que, no sé, salió la Reserva Federal de Atlanta a decir que Estados Unidos este primer trimestre ya va a caer en recesión con todo esto que estamos viendo. ¿Y nosotros qué tendríamos que hacer? Bueno, yo creo que nosotros tenemos nuestros propios problemas y en materia de comercio internacional, lo hemos hablado mucho con ustedes, la Argentina tiene que conseguir más acceso a mercados. La Argentina es un país con bajísimo nivel de exportaciones y también con bajísimo nivel de importaciones, uno de los 3 más bajos del mundo. Solemos tener poca conciencia del grado de cerrazón de la economía argentina porque nos acostumbramos. Más o menos las Expo y las IMPO promedio en los últimos 10 años en la Argentina, cada una equivalen al 15% del Producto Bruto argentino. En el mundo equivalen al 30%. O sea que nosotros tendríamos que duplicar para llegar al promedio mundial. Entonces yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de avanzar en la mejora en el acceso a mercados en todos lados. Milei está trabajando muy fuerte sobre la idea del acuerdo con los Estados Unidos. Yo creo que si lo lograra no sería una mala noticia, no lo sería, al contrario, pero hay que seguir avanzando en el acuerdo con la Unión Europea, que el Mercosur negoció y terminó de negociar y que falta en los últimos detalles, sobre todo formales, y yo creo que hay que reformular el Mercosur y hay que mejorar las condiciones de acceso de productos argentinos a mercados asiáticos, porque hoy Asia es la principal región del mundo para nuestros productos, y yo creo además que hay que entender que el mundo ha pasado a estar dividido en muchos bloques con distinta configuración, porque tenemos a Estados Unidos con los aranceles, tenemos a la Unión Europea que no tiene aranceles, pero tiene muchas trabas de ingreso por razones de calidad, especialmente ambientales. Tenemos a los países asiáticos muy abiertos, la verdad es que con mucho menos trabas y con una política que mantiene estándares de apertura equivalentes a los que tenía hace algunos años. El mundo está como con distintos niveles y hay que empezar a elegir bien según las condiciones de acceso a distintos mercados. No es que el mundo fue todo el proteccionismo o todas las condiciones cualitativas de alta exigencia como la Unión Europea, que no son sencillas, a veces son incluso más costosas que los aranceles. Hay de todo y bueno, me parece que lo que hay que hacer es una inteligencia comercial muy precisa y probablemente haya que empezar a negociar acuerdos con muchos mercados, no solamente con los Estados Unidos. Voy al tema de Estados Unidos, ¿no? Porque escuchaste la pregunta de Rafael Matus de La Nación que le hizo a Donald Trump sobre un posible acuerdo de libre comercio con la Argentina. Mirá lo que contestaba Trump. Well, Argentine President Javier Milei at CPAC, he wants to sign a free trade agreement with the United States. Is that something that you would consider even with Argentina? I'll consider anything, and Argentina, I think he's great, by the way. I think he's a great leader. He's doing a great job. He's doing a fantastic job. Brought it back from oblivion. Yeah, we'll look at things. We're looking at the UK with things. It doesn't have to be tariffs, but tariffs are easy, they're fast, they're efficient, and they bring fairness. Bueno, ¿qué interpretaste ahí de la respuesta de Trump? Yo tengo un supuesto, que es que Argentina y Estados Unidos están negociando un acuerdo económico que no va a ser un tratado de libre comercio, sino que va a ser un pacto para mejorar las condiciones de flujo de inversión y comercio para algunas industrias en particular. Eso no es un tratado de libre comercio integral, bajar aranceles para todo, porque además eso generaría, como sabemos, un problema serio en el Mercosur, problemas políticos con nuestros vecinos. Yo creo que lo más probable es que se generen algunas preferencias arancelarias para algunas industrias que son de interés de los Estados Unidos. Pensemos en los minerales. Estados Unidos, el principal generador de la economía de conocimiento, necesita minerales, desde litio hasta cobre. Pensemos en la energía. Trump quiere que las empresas americanas pasen a ser las líderes mundiales en materia de producción y exportación de energía, incluso energía convencional. De modo que lo más probable para mí, pero esto, Maxi, es una hipótesis, no es que tengo información, es que se generará algún acuerdo en el cual se mejorarán las condiciones de comercio y de inversión para algunas industrias en particular, y quizás eso termine generando una diagonal entre lo posible, lo esperable y lo que además enfoque al interés recíproco. Trump dice, puedo hablar de cualquier cosa con Milei, lo elogia mucho,
Creo que Trump está hablando, así como con Milei, con otros países del mundo, inclusive con el Reino Unido, sobre algunos tratos preferenciales. Me parece que Trump va a ser muy discriminativo y va a ser duro con algunos y le va a dar preferencias a otros. Y bueno, la Argentina a lo mejor va a entrar en ese plano, pero honestamente a mí me parece difícil un acuerdo de libre comercio integral, general, de apertura absoluta. Lo veo más enfocado en comercio e inversiones en algunas industrias en particular.